¿Lleváis mucho tiempo, Antonio, con la asociación? No, con la asociación llevamos meses, ¿no? Como 3, 4, 5 meses. Pero yo profesionalmente dedicándome bueno, a todo lo que es el derecho penal, pero concretamente al tema de violencia de género prácticamente desde el 2005. Vale, vale, vale. O sea que en lo que es la práctica profesional y la experiencia personal de haber visto a cientos, digamos, de personas en esta situación, ahí sí te digo que tengo mucha experiencia y de ahí fue un poco el tema, digamos, de la asociación, porque desgraciadamente el tema no es que vaya a mejor, sino cada vez va peor. O Vale. sea, Ujú. la aplicación, digamos, de la ley cada vez es más restrictiva, cada vez es más coercitiva y realmente aquí nadie dice nada, ¿me entiendes? O sea, eso, aquí cada uno personalmente cuando le toca, pues lógicamente se siente absolutamente alucinado de lo que le está pasando, pero pasado ese momento, realmente también un poco como vivimos en un país en el que yo creo que lo políticamente correcto lo hemos llevado hasta el último extremo, Hasta el es que incluso, extremo. sí, yo Ujú. creo que incluso hasta en conversaciones privadas y tal, la gente obvia, digamos, este tema, pues no por no parecer, digamos, un maltratador o un agresor o algo de tal, porque en cuanto dices algo de esto, ya te están tratando, digamos, de todo esto, ¿entiendes? Es como Ujú. si tú defiendes en mi profesión a un tema de violación y porque defiendes a un tema de violación te llaman violador, o sea, Ya. es una cosa de locos, ¿me entiendes? Es una Ujú. cosa de locos. Y realmente la práctica cada vez es mayor. Y concretamente lo que estamos hablando, a partir del 2015, que se despenalizó lo que es el tema del tema de visitas, el incumplimiento del derecho de visitas, a partir de ahí el tema ha ido de una manera exponencial. Porque mientras, digamos, fue penal el tema de visitas, pues de alguna manera la persona que tenía la custodia, que normalmente es la madre, pues tenía un poco más, tenía, digamos, más motivos para cumplir el régimen de visitas. A partir de que realmente se despenaliza, digamos, el tema, se convierte en un tema civil, ya que esto ha sido ya absolutamente demoledor, ¿me entiendes? Ya Ya. no, y es más, no solamente se aplica para el tema de custodia, sino como tú bien dices, digamos, en el tema de patria potestad. O sea, por ejemplo, los cambios de domicilio, los cambios de colegio, todo eso y tal, ya lo deciden unilateralmente las madres, porque los padres llega un momento es que ya no pueden más, ¿me entiendes? O Ujú. sea, y como cualquier cosa que hagan va a suponer problemas para ver a los hijos, y para ellos lo más importante es ver a los hijos, pues obviamente, digamos, pues no lo hacen. Sí. Entonces, menos en casos, por ejemplo, de profesional como tú, psicología o temas médicos, en los que suelen pedir, digamos, el consentimiento de ambas partes, en colegios, por ejemplo, no. Colegios, o sea, cualquier otro tipo, digamos, de... Extraescolares, cualquier otra Sí, sí, sí. actividad. Sí, sí. Nada, nada. No, incluso te diría, en tu misma profesión, digamos, en psicología y tal, yo me encuentro muchas veces, digamos, niños que van al psicólogo que el padre no ha dicho absolutamente nada. Pues eso por código deontológico, yo no sé si puede estar penado de alguna manera, pero por código deontológico Es es un tema, obligatorio. es un tema más bien, digamos, es un tema más bien es un tema más bien es un tema más bien, digamos, de colegio profesional. En el tema Claro, médico, por ejemplo, cuando es una intervención quirúrgica, si hay, digamos, ahí sí, desde luego, si te exigen que se utilice, digamos, tanto por parte del padre que la madre, digamos, la firma, yo tengo la duda de si es por el tema médico o porque como el médico trabaja en una clínica, esa clínica tiene una responsabilidad civil, ¿me entiendes? Y vale. obviamente para el cumplimiento de la responsabilidad civil tiene que tener la firma de las dos partes. Vale, yo te diría que nosotros, porque yo he tenido recientemente un caso que vino la madre, un caso en el que él había estado en prisión, había sido narcotraficante y estaban teniendo visitas, porque la patria potestad sigue siendo de Sí, ambos, aunque la custodia es de lógicamente, la madre, tienen lógicamente. visitas en un punto de encuentro. Sí, Entonces, la madre acudió a mí a través de su abogado. eh, en realidad, la demanda encubierta era ver si se podía, de alguna manera,
demostrar que no era bueno para el menor ver al padre. Visitar. En este caso sí que había habido situaciones muy, muy extremas. Y por eso estaba con el tema del punto de encuentro. Y yo consulté, porque yo siempre pido la autorización. Consulté en el colegio de psicólogos con el abogado y lo que me dijo es que eh, como mínimo, como mínimo tenían que informar, ¿vale? Entonces, si una de las dos partes lleva al hijo al psicólogo, como mínimo tiene que haber informado de que va a ir al psicólogo y que quede constancia. Entonces, en este caso, se hizo por escrito, ¿no? Se hizo por escrito que había venido, nada, vino solo finalmente, no. En este caso yo no llegué a ver al menor porque vino solo la madre, porque no se consiguió ese contacto. Entonces, lo que yo hice fue trabajar con la madre para preparar a la menor a esos encuentros, ¿vale? Eso fue lo que yo hice. Y yo me negué a hacer un informe porque además ya estaba en el psicosocial, ¿no? Sí. Entonces, esto es importante. Y luego otra cosa, Antonio, que a mí me ha pasado, y supongo que les habrá pasado a más psicólogos, que a mí ha habido abogados que me han pedido hace años, hace 10 años, hubo un abogado que me llamó pidiéndome un informe a medida. Bueno, realmente, Pilar, el tema es ese. Te piden un informe a medidas porque hay gente que lo hace, ¿me Claro, entiendes? efectivamente, Porque, ahí está. porque hay gente que lo hace, o sea, entonces realmente, digamos, en los temas de peritaje, como en este caso sería, digamos, un tema tuyo, sería un tema de peritaje, obviamente, tanto por parte de las partes, en todas las profesiones, digamos, del peritaje, hay gente que se presta, digamos, a hacerte un peritaje a medida. Por eso Claro, también muchas veces, digamos, lógicamente el juez determina que los peritajes de las partes no le valen y piden, digamos, a los forenses, digamos, realmente una exploración imparcial, digamos, del tema. Pero obviamente te lo dicen porque la persona está pagando de alguna manera el informe ujú, y la persona quiere el informe para lo que lo quiere, ¿me entiendes? O sea, claro, la claro, claro. realidad es una cosa que la obvia, ¿me entiendes? El informe lo pide para lo que él lo necesita. Y entonces Ujú, hay profesionales, muchos profesionales, que realmente se prestan, digamos, a hacerlo, y desde ese punto de vista es por eso que te lo piden. De todas maneras, un poco todo el tema este viene hay una cosa que es evidente. Yo que tengo una vasta experiencia, una amplia experiencia en el tema este, hay una cosa que está absolutamente claro. En todo lo que es el tema de violencia de género, ujú. curiosamente, y no tan curiosamente, se suele dar cuando hay hijos por medio. Si no hay hijos por Sí. medio, no hay violencia de género. Y es que si no hay territorio a conquistar, ¿para qué vamos a hacer una guerra? ¿Me entiendes? Ujú, Entonces, realmente, y es un poco la batalla, digamos, que yo tengo en este tema, y realmente es increíble que legislativamente en el derecho español los derechos del menor estén tan protegidos en otros aspectos, y concretamente en este aspecto que yo creo que es absolutamente la víctima, absolutamente inocente de todo este tema, está absolutamente desprotegido. O sea, no hay por parte de la intervención pública absolutamente nadie que esté a favor del niño o a favor de los intereses del niño. Entonces, los niños se meten, digamos, en una guerra que no tienen absolutamente nada que ver, y que en muchos casos les provoca unos destrozos extraordinarios, ¿me entiendes? Porque si estamos hablando de una persona que convive con su padre y con su madre, si a partir, digamos, de una denuncia de violencia de género, de cualquier tipo, o sea, se acierta o no se acierta, en muchas ocasiones, muchísimas ocasiones, no son ciertas, o por lo menos se agrandan, digamos, los motivos de la misma, lógicamente, prácticamente ipso facto, el juez va a hacer una medida de alejamiento, y bien utilizada por parte de la madre y por el abogado de la madre puede suponer un año, año y medio, 2 años sin ver al padre. Entonces, si un niño realmente, digamos, con 2, 3, 4 años, con la edad que tenga,
de pronto está sin ver a su padre, sin ningún tipo de comunicación con su padre durante año, año y medio, 2 años, el destrozo que se le hace es... Ese daño, según en qué edad sea, es casi irreparable, ¿vale? Se puede amortiguar, ¿vale? Pero en determinadas edades la importancia de la figura paterna es estructural, es estructural. Has dicho una cosa importantísima y que en mi centro y que yo siempre recalco muchísimo con los padres, es el derecho del menor. Se habla muy poco de los derechos de los menores y yo siempre insisto, es que el que tiene derecho a tener un padre y una madre, a tener un hogar en el que se cubran sus necesidades físicas, mentales y emocionales es el menor. Como padres lo que tenemos son obligaciones, obligaciones de atender esas necesidades que evolutivamente van cambiando. Uno de los mejores casos que he vivido de buena praxis, tanto a nivel del asesoramiento legal como de la parte emocional de ambos padres en una separación, fue un caso en el que los hijos eran muy bebés y la madre, que además estaba tremendamente dolida porque su marido se había ido con otra persona, que además él tenía muchísimo dinero y que ella se acaba de quedar en paro, esta mujer capitalizó todo su paro, montó un negocio y pidió cita conmigo. ¿Y qué hizo después? Acordar una custodia compartida progresiva. ¿Por qué? Porque por las necesidades evolutivas de los menores en ese momento, que eran bebés, era preferible que estuviesen con ella. Además, ella estaba perfectamente bien, veían al padre, pero se fue haciendo progresivo hasta que empezó a haber pernoctas, hasta que empezó a haber días, y cuando las niñas tenían entre 7 y 8 años, ya fue la custodia compartida completa. Pero es un caso en 20 años que llevo trabajando, uno, excepcional, excepcional. Y es muy, muy, muy importante. ¿Y qué efectos negativos puede tener la ausencia de la figura paterna? Pues depende de la edad. En los primeros 6 años, sí es cierto que al principio la figura referente en el primer año es la madre, pero tiene que estar un tercero. Porque el riesgo que tenemos es hacer vínculo muy simbiótico y que el bebé, ¿no? que el niño no pueda entrar bien en toda la función simbólica. ¿Vale? Entonces, esto es muy, muy, muy importante, importantísimo, importantísimo. Nos encontramos casos gravísimos y a veces sin separaciones, que hay un vínculo muy simbiótico y eso acaba llevando a un apego inseguro, a relaciones completamente dependientes, tóxicas, vínculos de dominio-sometimiento. Es terrible, es realmente terrible. Realmente es el daño que se le produce, digamos, a los niños es incluso cuando se recupera el tema de visitas, que prácticamente cuando ocurre, digamos, después de muchísimo tiempo, pues prácticamente el niño es un desconocido para el padre y el padre es un desconocido para el niño. A mí muchas veces he vivido la experiencia de padres que me han contado el haber vuelto a ver, digamos, a sus hijos, porque no tienen ningún tipo de comunicación después de 8 meses, 10 meses, un año y tal, y prácticamente es como volverlo a conocer, o sea, es un niño, o sea, todo ese tiempo en un niño es muchísimo tiempo, es muchísimo tiempo de evolución y muchísimo tiempo que se pierde el padre. Y estamos hablando que todo eso se produce sin ninguna resolución judicial, solamente hay un auto de unas posibles sospechas que en gran parte, desgraciadamente, para cubrir el expediente, digamos, el juez y para cubrirse, digamos, salvaguarda, digamos, lo que pueda pasar en el futuro, establece unas medidas de alejamiento que es la que produce todo este tipo de situaciones. Y mientras tanto, obviamente se le deja, digamos, a los niños solamente en manos de la madre
en manos de la familia de la madre, que muchas veces, digamos, es también muy negativo, la familia de la madre, y el niño es la única referencia, digamos, que tiene. Y ahí mezclamos absolutamente todo. Has dicho una cosa que es muy importante en estos temas. A lo mejor en estos casos todo el tema se produce pues porque el señor, digamos, se va con otra persona y el despecho que siente, digamos, la mujer, la antigua pareja, hace que todo ese rencor que tiene, digamos, hacia esa persona por todo lo que ha podido producir, que es una cosa entre adultos, no deja de ser una cosa entre adultos, se judicializa y se produce, digamos, el menoscabo de los derechos del menor, que es lo más importante, digamos, del tema, y se convierte en un arma arrojadiza. Desgraciadamente, yo estoy harto de ver en este tipo de situaciones en el que cuando el padre no está viendo, digamos, a la madre, se mercadea con la pensión de alimentos para ver al niño. Oye, si me aceptas esta pensión de alimentos, ves al niño. Si no, no ves al niño. Ya. Es terrible. Nosotros estamos sacando ahora un programa que es el Buen Divorcio, precisamente, en el que el objetivo es ayudar a diferenciar muy bien lo que es el sistema marital del sistema parental. Entonces, insistimos muchísimo que lo que se rompe es el sistema marital, pero que como sistema parental los menores necesitan a ambos. Los necesitan. Nosotros nos encontramos situaciones que cuando vienen a consulta, como siempre pedimos la autorización del padre, porque generalmente suele ser la madre, aunque empieza a pasar en los últimos años que es el padre. Tengo algún caso que es el padre y me ha costado al revés conseguir la autorización de la madre para las sesiones. Y aceptan, pero vale, que lo pagues tú. Si tú quieres que vayan, que te haces cargo tú. Y hay madres que solo han firmado la autorización, pero normalmente hasta ahora lo más frecuente es lo otro. Lo que te decía, el poder diferenciar sistema marital de sistema parental y hacer ver a los padres que como sistema parental el menor va a necesitar a ambos padres toda la vida, y tratar de conseguir que haya una comunicación y poner siempre al menor en primera línea. Y desde ahí siempre lo que hacemos es hablar de las necesidades del menor. No porque como padres tenemos que cubrir las necesidades de los hijos, no sus deseos, ni mis deseos, ni mis necesidades. ¿Qué ocurre con estos casos? Con ese vínculo simbiótico que se crea una alianza con el menor, hay una cantidad de mensajes negativos hacia la otra parte y el menor cuando empieza a tener visitas o si no las ha dejado de tener cuando va, se siente que está siendo desleal. Y empieza a tener además una contradicción tremenda porque lo que él vive en ese contexto con lo que se le está contando no tiene nada que ver. Y entra ahí un conflicto de lealtades tremendo. Y es especialmente perjudicial en el caso de varones, Antonio. En la adolescencia, la figura paterna es importantísima para el adolescente varón, porque tiene que identificarse con esa figura y necesita cuestionar eso para poderse identificar con ello. Y otra cosa que ocurre esta semana, dificultad enorme para los padres para luego poder ejercer de padres y poder poner límites. Tengo cantidad de hombres asustados a la hora de ejercer su paternidad, porque si ponen límites, luego hay menores que haciéndose eco de toda esa de manipulación, acusan o la madre termina acusando a los padres de maltrato.
Entonces, esta es una cosa muy importante que tengo que trabajar con muchos hombres. Ahora que se habla de empoderamiento femenino, el empoderamiento masculino en la paternidad. El problema, Pilar, el problema de todo esto y tal es que no estamos en una igualdad jurídica. Y no estamos en una igualdad, yo diría, de psicológica jurídica. ¿En qué sentido? El padre que se siente en todo este proceso se siente una persona de segunda o de tercera, está sojuzgado, digamos, por el poder que tiene la madre, digamos, en todo este tipo de cosas, y muchas veces lo que tú dices y tal, o sea, realmente no ejerce, digamos, la labor de padre como debería hacerla y tal, porque no se moleste la otra persona, porque si Por se miedo. molesta la otra persona va a tener problemas, va a tener problemas. Entonces, el problema, yo como jurista, como abogado, te digo y tal, el problema, digamos, es que no hay una igualdad jurídica, hay una absoluta desigualdad jurídica, tanto en de jure, o sea, tanto, digamos, en el tema del derecho, en lo que es las leyes, como en la práctica. Entonces, hay un momento determinado en que los padres, a partir del segundo o tercer año de este tipo de cosas, en el que los padres tiran un poco la toalla, ¿me entiendes? O sea, dicen, esto es imposible, o sea, esto es luchar, digamos, contra los molinos de viento de Don Quijote, pero multiplicados por 500.000. Y también hay una cosa que está clara, todo hay que hacerlo judicializado, todo cuesta dinero, y claro, la gente no tiene poder económico para hacerlo y tal. Porque ten en cuenta que para una persona en estas condiciones, normalmente, con una sola denuncia de violencia de género, no solamente va a dejar de tener contacto con el hijo durante muchísimo tiempo, va a tener que dejar, digamos, su vivienda. En algunas ocasiones le van a poner una pensión de alimentos que no puede pagar, y él se tiene que ir a buscar la vida, que en muchas ocasiones ocurre con 40 o 50 años, volver a casa de sus padres. O sea, para una persona que no tiene acceso, que no tiene la posibilidad de ver a sus hijos, que ha perdido absolutamente todo, que ha perdido su casa, que vuelve a casa de sus padres, pero no vuelve a casa de sus padres a comer el domingo, no, vuelve a casa de sus padres a volver otra vez a casa de sus padres. Psicológicamente es una persona que está destrozada. Psicológicamente es una persona que está destrozada. Nosotros en la asociación, obviamente es una asociación, es un problema jurídico que hay que resolverlo jurídicamente, pero lo primero que hacemos con las personas es, de alguna manera, es restablecerlas un poco psicológicamente, un poco, porque el destrozo es terrible. El destrozo es terrible. Ten en cuenta que todo esto se lo ha hecho una persona que es la madre de sus hijos, y una persona que hasta antes de ayer confiaba, o sea, él confiaba en ella. Entonces, claro, o sea, es la última persona que en principio pensaba que le podía pasar todo esto, y luego vive, digamos, una experiencia absolutamente dantesca para él. Todo lo que es el tema, digamos, de que llegue la policía, que te detengan, que te metan en el coche policial, que te esposen, que te metan, digamos, en un calabozo con todo el tema que lleva, digamos, el tema del calabozo, que te tengan 24 o 48 horas. Y muchas veces incluso nos encontramos a partir de las 24 o 48 horas con un juicio rápido en el que lo tiene un abogado de oficio y le dice, oye, te están pidiendo 4 años, pero podemos firmar 6 meses y no entras en prisión. Pues el tío no sabe nada, ¿me entiendes? Firma 6 meses. Y a partir de ahí es un maltratador. A partir de ahí es un maltratador. Y muchas de las sentencias que consiguen estas personas, digamos, de sentencias, se consiguen de esa manera, se consiguen coercitivamente, no se consiguen en un juicio justo, se consigue en un acuerdo, digamos, que está impulsado por el miedo de la otra persona. Y mal asesorado, porque está asesorado por personas, digamos, que no son especialistas en este tema. Sí, vivir una experiencia traumática de ese tipo para el hombre es 100% perjudicial para el menor. Lo es para el hombre, pero para los hijos infinitamente más. Infinitamente más porque están en construcción, ¿no? Entonces, aquí se está manejando, el hombre acaba funcionando desde el miedo constantemente y la mujer desde la rabia. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces la rabia de estos perfiles de mujer, que no todas son así, pero la rabia de estos perfiles es una rabia y una violencia encubierta en un halo de ternura. Entonces,
para el hombre que vive estas situaciones, que se pregunta, ¿cómo he llegado hasta aquí? Es muy difícil darse cuenta porque es un tipo de maltrato previo a llegar a estas situaciones en el que hay una gran ambivalencia, ¿vale? Entonces, cuesta mucho protegerte y defenderte de este tipo de violencia que de alguna manera se acaba ejerciendo en los menores, que es la violencia de la manipulación, del doble vínculo. Ha ocurrido, yo he tenido casos de adultos, Antonio, una mujer adulta que no tuvo relación con su padre biológico. Y cuando fue adulta y vivió la segunda separación del que había sido su padre, ¿no? Empezó, ya era mayor, empezó a ver el funcionamiento de la madre y ya de adulta esta mujer, después de un tratamiento, retomó relación y actualmente tiene relación con el padre y no la tiene con la madre. Ha sido madre ella y ha recuperado, ella habla de sus dos padres, que son el padre biológico y el hombre que vivió muchos años con su mujer y ejerció de padre durante el tiempo en el que había sido excluido el otro padre. Ahora que digo lo de la exclusión, ¿qué ocurre con el triángulo madre, padre, hijo, bebé? Se habla muchísimo de la crianza, de la maternidad, pero se habla muy poco, poquísimo, no se habla de qué pasa con el hombre en el embarazo y el segundo año de vida del niño. El hombre es el gran excluido de este escenario. Entonces, el tema de la educación previa a ser padres es importantísimo y ahí podemos atisbar, Antonio, cómo empieza ese vínculo, cómo a los hombres muchas veces ya se les excluye desde el principio. Si la mamá no permite la entrada del padre, es muy difícil que el hombre pueda entrar ahí. Es muy difícil. Es que realmente bueno, este es otro tema y es otro tema, digamos, de discusión, pero jurídicamente una persona se queda embarazada y hasta el momento del nacimiento del niño y tal, legalmente la única que tiene potestad sobre la continuación o no continuación o lo que pase, digamos, con este embarazo, etcétera, etcétera, es la madre, como tú sabes, ¿entiendes? Sí. Entonces, ¿cómo es posible, que le vayas a dar respaldo psicológico o intervención psicológica a una persona que legalmente no tiene ningún derecho? Claro. ¿Me entiendes? Claro, Legalmente claro, no tiene ningún derecho. O sea, el padre prácticamente empieza a tener un derecho cuando el niño, digamos, nace y hijo de fulanito de tal. Hasta ese momento, legalmente el padre no tiene ningún derecho, ni siquiera sabemos quién es el padre. Sabemos quién es la madre, pero no sabemos quién es el padre. El padre legalmente se sabe en el momento, digamos, del nacimiento del tema. Hay una cosa, Pilar, que para mí es una cosa que también descorazona mucho, digamos, a los hombres, y es cuando logran, después de mucho tiempo y mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo, reconstruir, digamos, una relación, digamos, normal, entre comillas, porque no es normal, porque no puede ser normal, con sus hijos, con los menores, sienten absolutamente descorazonados cuando pasan unos días con ellos o pasan unas vacaciones con ellos y dicen, y reviven, digamos, las situaciones que ellos reconocían previamente, digamos, a todo este tipo de problemas y tal. Pero automáticamente que el niño pasa a estar otra vez, digamos, con la madre, hay un Dr. Jekyll, Mr. Hyde, digamos, del niño, y el niño prácticamente se desapega absolutamente del padre. De alguna manera no le coge el teléfono o hace unas llamadas muy cortas o no es cariñoso con el padre. O sea, es una persona absolutamente distinta. ¿Tú podrías decirme qué proceso se produce ahí? Pues mira, ahí hay un tema, lo que he comentado antes de las lealtades, hay un tema de lealtades, y un sentimiento de culpa. Los niños acaban entrando en si quiero a uno, o
sea, no puedo querer a los dos, cuando realmente lo que necesitamos para tener una estructura sana es los dos, ¿no? Entonces, es un tema de lealtades y de sentimiento de culpa. ¿Qué recomiendo yo aquí a los hombres? Cuando he tenido algún padre que no tienen relación con los hijos del primer matrimonio, porque a veces acaban lo pasan muy mal aquí los hombres cuando tienen otro hijo y echan de menos también el no poder tener a los hijos primeros. Es cierto que ocurre con muchísima frecuencia, incluso en casos que no ha habido denuncias de maltrato por medio, esto ocurre. Yo recomiendo al padre que no deje de llamar nunca, aunque el menor no se ponga. Que llame siempre, que deje mensajes y que ya trabajaremos cómo gestionas tú el rechazo. Pero tu hijo lo que necesita es saber que tú no le has abandonado y que tú estás ahí. Entonces, si tus días de visita eran martes y jueves y se han dejado de cumplir, que esto me ha ocurrido muchas veces, pues tú martes y jueves vas a llamar. Que no quiera hablar contigo, vale, que sepas que yo estoy aquí. Cuando quieras hablar conmigo, entonces dejamos la puerta abierta. Eso no es ser blando. Antes hablaba de poner límites es otra cosa. Pero ahí los hijos necesitan saber que cuentan con nosotros. Entonces esto es muy importante porque ¿qué ocurre? Que en la adolescencia, aparte, los hijos no necesitan estar con nosotros todo el rato, no necesitan hacer 500 actividades, necesitan saber que estamos, porque luego están contigo y están en su habitación, quedan con sus amigos, pero necesitan saber que estamos. Entonces, estos menores, en el mejor de los casos, con mucho dolor, y a veces con muchas horas de terapia, cuando han sido adultos y no pueden tener una relación de pareja estable, ven que reproducen vínculos y empiezan a cuestionar lo que ha ocurrido en su infancia y en su adolescencia, entonces sí pueden recuperar esa relación con el padre, que es este caso que te he comentado de esta adulta que pudo, de adulta, una mujer, te estoy hablando de una mujer hoy de 45 años, que toda esta situación, claro, antes no se denunciaba tanto, ¿no? No se sabía tanto. Pero esta mujer de 45 años hoy tiene relación con su padre, ¿no? Entonces esto es muy importante porque el menor necesita, claro, necesita creer a la persona que le sostiene y si esa persona está siendo la madre, ¿no? Y suelen funcionar, estos perfiles de mujeres suelen funcionar inoculando mucha culpa, ¿no? Con todo lo que yo he hecho por ti. Entonces, a veces también ocurre que cuando de más mayores empiezan los hijos a querer retomar relación con el padre, lo viven muy mal. ¿No? Con 20, 30 años. Y bueno, pues ahí es el trabajo ya del hijo adulto. Pero es la culpa y el conflicto de lealtades. Antonio. Realmente la experiencia que yo tengo, la problemática fundamental en todo este tema es, obviamente, viene dado por la mayor o menor independencia de los hijos. O sea, a partir de los 14, 15 años, 13 años, depende, digamos, un poco de la madurez de las personas, depende de si es una niña o es un niño. Normalmente los niños suelen ser más independientes. Afortunadamente hoy día, en este caso concreto, suelen tener a lo mejor un teléfono móvil, etcétera, etcétera. Entonces tienen unas posibilidades de conexión, digamos, con la otra persona mucho más importante que en años anteriores. Pero realmente, desde el momento del nacimiento, de los pocos meses, hasta el momento, digamos, de los 12, 13, 14 años, la manipulación, no siempre, pero en un porcentaje elevadísimo,
que se produce por parte de las madres es absolutamente extraordinario. Y no es una manipulación porque yo creo que más psicológicamente, yo no pienso que sea, que a lo mejor esas personas lo vivan como una manipulación. O sea, a lo mejor lo viven como yo es que te quiero más y por eso hago esto, hago lo otro, o te protejo de tu padre, o tu padre tiene otra pareja, o tu padre tiene otra vida, o tu padre tiene lo que sea. Entonces yo te protejo y como yo soy tu madre, pues te manipulo absolutamente todo. En otras ocasiones sí es perfectamente buscado, digamos, la manipulación porque lo que hay es un tema económico, lo que hay es, digamos, quedarse con la casa, lo que hay es una pensión de alimentos, lo que hay, digamos, es buscarse una serie de historias y luego desde el punto de vista de las denuncias falsas de violencia de género, bueno, pues le hemos dado, digamos, al tema de la violencia de género una serie de connotaciones, aparte de las jurídicas, que obviamente son como las rebajas del Corte Inglés. O sea, una persona denuncia, si eres inmigrante puedes conseguir papeles, no solamente papeles para ti, papeles, digamos, para toda mi familia, tienes ventajas en conseguir casa, tienes ventajas en la bolsa de trabajo, tienes subvenciones, tienes y tal. O sea, yo he vivido casos, digamos, en mi labor profesional, en la que la otra parte denunciaba por tercera o cuarta vez, digamos, a la persona, había habido una desestimación, digamos, de las denuncias anteriores y llegó un momento, digamos, en que la señora me dijo, oiga, es que yo lo que estoy buscando, digamos, es la subvención, como la tiene fulanita o la tiene citranita. Claro, claro. Pero así como te lo estoy diciendo, ¿me entiendes? Entonces, desde ese punto de vista, lo que hemos conseguido con todo este tema de la violencia de género, obvio, que yo soy la primera persona que vivo en este tema y yo soy la primera persona que tengo un absoluto rechazo a cualquier tipo de violencia, la realice quien la realice. Pero lo que sí realmente desde ese punto de vista, a mí que se utilice a personas inocentes, a personas que realmente son víctimas, digamos, del tema, para montar un negocio como realmente está montado, digamos, en España, a mí eso es lo que me parece absolutamente lamentable y que lo estamos consintiendo, o sea, lo estamos absolutamente consintiendo, porque, como tú decías antes, en el tema de la violencia de género hay un gran número de primeras denuncias de violencia de género que a lo mejor en un momento determinado se retiran o hablas con la persona o las conoces la persona después y no fue la asistente social, fue la psicóloga del ayuntamiento, de la asociación de mujeres, de la asociación de tal. Porque no sé si tú sabes, Pilar, que esas asociaciones y todos esos profesionales viven de la denuncia, cobran de las denuncias. Vale, no lo sabía, no lo sabía. Bueno, pues Vale. tal. Cada denuncia son 3.200 euros. Toma, claro, claro, claro. Entonces, desgraciadamente, antes decías tú lo de los peritajes a medida. Aquí no es que haya peritajes a medida. Aquí hay manipulación por profesionales para personas que en un momento determinado están sensibles, pues están muy sensibles, son muy vulnerables y se les manipula para que denuncien. Y luego, lógicamente, una vez que denuncien, fíjate hasta qué punto ha llegado, digamos, el tema y dentro de lo que es el tema que ha habido una reforma legislativa ahora que la persona que denuncia y que era acusación particular, aunque te dejes de ser acusación particular en el procedimiento, tienes que seguir, digamos, testificando, digamos, en la causa. Eso, en la ley, eso es una cosa única en el derecho penal español. O sea, tú en el derecho penal español, tú podías dejar de ser perfectamente, sin ningún tipo de problema, podías dejar de ser causa, digamos, o sea, parte, digamos, en el procedimiento, o sea, lo que es la acusación particular, y si tú querías no acusabas. Ya se le obliga a la supuesta víctima a que testifique. Y obviamente, como hay una testifical previa en la que dijo, este señor me ha hecho esto, este señor me ha hecho lo otro, este señor, no le queda más remedio que ratificarse en la denuncia, aunque sea falsa. Ya. Vale. Yo lo que he observado en mujeres que han vivido alguna situación de violencia, que en algún caso que había consumo de sustancias por parte del exmarido. Estoy pensando en un caso en concreto, que esta mujer, pese al consumo del padre,
ella diferenciaba que el padre podía ejercer de padre porque cuando estaba con el menor no consumía, no tal. Y hubo un momento en el que yo recomendé, en este caso, digo, mira, me parece que esta persona no está lo suficientemente bien como para hacerse cargo de las necesidades de tu hijo en este momento. Yo sé que no quieres quitarle que vea al padre, pero tendremos que ver cómo ayudar al padre para que realmente pueda ejercer. Y en un momento agudo de consumo hubo una situación de violencia. Y esta mujer tenía datos para poder denunciar y en esta no llegó a denunciar, sino lo que consiguió hacer es que el hombre pudiese acabar yendo a un centro de, bueno, empezar a tratarse, ¿no? Pero son casos muy contados, muy contados y bueno, pues entre esto pues se filtran infinitos, ¿no? Se filtran infinitos. Realmente, mira, realmente te digo, o sea, lo mismo que estamos hablando de personas que manipulan, que hacen denuncias falsas, muchas mujeres que hacen denuncias falsas para conseguir beneficios económicos y que no dudan en manipular a los hijos como botín de guerra para poder negociar, digamos, cualquier tipo de cosa en la separación. El año pasado hubo 35 personas muertas en España por violencia de género. Solamente habían denunciado 8. Con lo cual, esa historia que nos cuentan, digamos, de que la ley de violencia de género está ayudando a prevenir, digamos, las muertes y tal, eso es absolutamente falso, absolutamente falso. ¿Sabes por qué? Seguramente con un 95% de posibilidades, esas 28 personas que murieron no habían denunciado por amor a sus hijos, por un amor malentendido. Porque no querían separar a su padre de sus hijos, porque no querían hacer ese tal. Entonces, nos encontramos en violencia de género personas que anteponen sus hijos a todo, incluso a perder su vida, y otras personas que manipulan y utilizan, digamos, a sus hijos para conseguir sus intereses económicos. Esas son las dos partes, digamos, que tiene la violencia de género. Absolutamente la vital. Pero es absolutamente falso que la situación actual, la ley de violencia de género, esté defendiendo, digamos, a las mujeres de una violencia desmedida, incluso de la muerte, porque hay una cosa que está absolutamente clara. Si el año pasado hubo del orden de 50.000 denuncias de violencia de género, de 50.000 denuncias de violencia de género hubo 7 muertes. Fíjate. Y, Antonio, aquí lo que queda claro es que quien queda 100% desprotegido es el menor. El menor, totalmente. Siempre, ya sea el caso en la mujer que no denuncia y realmente está viviendo una situación de violencia y la mujer que se lo toma de una forma tan trivial, ¿no? Pero claro, la mujer se lo toma así, pero es que encima hay instituciones que viven de eso. Claro, porque lo que me acabas de decir es que me parece surrealista, ¿no? O sea, que cada denuncia sean 3.200. Entonces, esto es como por objetivos, ¿no? Trabajamos por objetivos. Este mes necesitamos X. Venga, a ver si llegamos 5 más. Y a lo mejor hasta por objetivos entre el que consiga más tienes un bonus, yo qué sé. Funciona absolutamente así. Casi todo, hay subvenciones directas a las asociaciones y al tema de violencia de género y tal por parte del Estado, pero el resto del dinero viene, digamos, viene del ayuntamiento, de diputaciones, de historias y del tema de la Unión Europea. Y realmente, bueno, tú tendrías que saber, puedes investigar, digamos, cuántas psicólogas se dedican a este tema. O sea, ¿cuántas psicólogas, en este caso tú eres psicóloga, cuántas psicólogas han hecho de su modus vivendi el tema este? Claro. Y realmente si lo que hacen es una labor psicológica o una labor de manipulación para que la persona denuncie. También hay otro tipo de manipulación. Todo lo que es el tema de los puntos de encuentro son sitios absolutamente sesgados en la que el hombre es aborrecido
aborrecido totalmente, en la que se siente absolutamente desprotegido, o sea, en la que hay situaciones absolutamente humillantes de que tú tengas que ver a tu hijo viéndolo, digamos, una persona, o solamente pueda salir a un parque o tal, y tú no has hecho nada. Ya. Y tú no has hecho nada. Es la única situación jurídica que hay en España en la que se antepone la presunción de lo que pueda pasar, se convierte en un delito. O se convierte en una limitación de derechos. Presunción de lo que pueda pasar. Porque todo esto viene dado a Pilar por lo siguiente. Cuando tú pones una denuncia de violencia de género, todo el procedimiento ya, digamos, de divorcio, de las situaciones intrafamiliares, el tema de los hijos y toda la historia, pasa de una jurisdicción en la que hay absolutamente cubiertos todos los derechos, incluso para el menor, interviene el Ministerio Fiscal en cualquier tema, digamos, del menor, que es el derecho civil, que es el derecho de familia, y en el mismo momento que hay una denuncia, automáticamente pasa, digamos, a una jurisdicción penal. Entonces, en esa jurisdicción penal son especialistas, digamos, en temas penales. Incluso han convertido, digamos, el tema en otra historia, en el juzgado de violencia de género, que como todo lo que suena a violencia de género es extraordinario, porque todo el mundo quiere trabajar en los juzgados de violencia de género porque es un sitio extraordinario para todo el mundo quiere, porque es un sitio extraordinario para trabajar. Hemos convertido aquello también, digamos, en el paraíso de la jurisdicción. ¿Dónde quiere trabajar la gente? En los juzgados de violencia de género, es donde mejor se trabaja. Entonces, convertimos del derecho civil, del derecho de familia al derecho penal. Es como, yo siempre pongo este ejemplo y tal, es como si tú, en vez de que te aplicaran el Código Penal, te aplicaran el Código Penal militar, de tiempos de guerra. Ya. Entonces, a partir de ahí, pierdes absolutamente todos tus derechos. El hombre pierde prácticamente todos sus derechos y en este caso, que es lo fundamental. Y para mí realmente es lo más preocupante de todo, porque lo que pasa entre adultos, somos adultos, ¿me entiendes? Y tenemos otras armas para protegernos. Pero el daño que se le está haciendo a miles de niños, eso es un daño irreparable. Y como tú bien dices, en psicología, el daño se le está produciendo ahora, pero las relaciones nocivas que van a tener esos niños en el futuro se van a ver luego. Porque han visto, digamos, unos modelos en la que aquello prácticamente era, oye, te llevas al niño, pero me das esto, te puedes llevar al niño tal, te puedes recoger el domingo, lo puedes recoger el sábado. O sea, todo se convierte, digamos, en un como si fuera, digamos, un mercadillo. Puedes recoger el niño el domingo, pero en un chantaje. En un chantaje. Y ahí suele haber vínculos de dominio-sometimiento que se rigen mucho por una mala gestión de la rabia y de la culpa, porque estos niños crecen desde la culpa, ¿no? Desde la emoción de la culpa. ¿Qué sé yo? Para que mi padre se vaya, porque no puedo ver a mi padre. O sea, realmente convertimos a los niños en huérfanos legales. Yo le llamo huérfanos legales. O sea, su padre no ha muerto, pero legalmente sí. Y luego lo que ocurre también es que estos vínculos, este tipo de vínculos dificulta mucho luego que el menor, conforme va creciendo, los hijos, nuestra tarea es darles, cubrir las necesidades físicas, mentales y emocionales en cada etapa para que se marchen. Pero en estos perfiles luego no se permite el crecimiento del menor muchas veces, sino que se dificulta ya no solo que el menor vaya con el padre, sino que el menor el día de mañana tenga una pareja, que claro. Se crea una necesidad, ¿no? Pues se crean un tipo de apego inseguro y bueno, pues muchos otros problemas, ¿no? que van en cadena. Sí, es una situación muy, muy compleja y yo te quería preguntar, los hombres que estáis viendo vosotros, claro, que un hombre acuda a vuestra asociación y diga, exprese, llegue a poder verbalizar que está siendo víctima de violencia, ¿está siendo más fácil
o no? Porque yo creo que hay una dificultad ahí. Realmente depende, digamos, del momento en el que esa persona venga. Si es un tema que se ha producido hace relativamente poco tiempo, la capacidad de verbalización que tiene, digamos, la persona es mucho menor y realmente también tiene las ideas mucho menos claras. Si es un tema que se le viene produciendo, porque ten en cuenta que nosotros somos una asociación para hombres maltratados y también una asociación de hombres maltratados por la ley de violencia de género, ¿me entiendes? O sea, Claro. por la ley de violencia de género. Entonces, realmente esas personas que ya están viviendo, digamos, la experiencia con los hijos, que han vivido la experiencia, que toda la historia. Yo tengo, por ejemplo, que incluso es una persona con la que tengo una relación personal porque es una persona realmente muy humana y tal, y esta persona está así desde que los niños tenían, uno tenía meses y tal. Y entonces él está aguantando carros y carreta, Pilar, hasta que todos los niños tengan 3 años. Para que los niños a partir de los 3 años puedan convivir, digamos, con él. Y tú no te puedes ni imaginar la cantidad de vejaciones que está sufriendo esa persona, mientras, digamos, hasta que los niños tengan el tal. Y más todavía, es una persona que por su profesión, por la función que tiene, por la posición que tiene en su profesión y toda la historia, que es una persona muy destacada, imagínate lo que le cuesta el ser vejado continuamente por esa persona para poder ver a sus hijos. O sea, es una especie de súplica continua para poder ver a sus hijos. Pero realmente hay una cosa que tú tienes, que desde el mismo momento que tú te conviertes, digamos, en padre, yo creo que tu obligación es, por encima de cualquier circunstancia, que te ponga la vida o que te ponga, digamos, las situaciones, digamos, que a todos nos acontecen, tú tienes que ejercer de padre, tú tienes una responsabilidad y tú no puedes hacer dejación de esa responsabilidad. Entonces, cuando esa persona tiene esa responsabilidad y es una persona de bien en ese sentido y tal, o sea, hace lo que tenga que hacer para ver a sus hijos. Y realmente lo que es absolutamente lamentable, te lo digo como abogado y tal, es que haya una discriminación jurídica tan enorme que esté provocando, digamos, ese menoscabo, digamos, hacia el hombre, realmente ese perjuicio para el hombre y fundamentalmente que ahora, por ejemplo, que salió la nueva legislación de cuando nacen los niños, estén 4 meses con el padre, 4 meses, digamos, con la madre y todo eso, que va un poco en aras de lo que estamos diciendo, de que el niño necesita a su madre y su padre y tal. ¿Qué pasa? Cuando ya hay una denuncia de violencia de género, ¿ya el niño no necesita a su padre? Ya. Nadie defiende al niño. No hay parte. El Ministerio Fiscal en España, si dos padres se quieren divorciar, y no tienen y están de acuerdo en el divorcio y se llevan bien y presentan un divorcio de mutuo acuerdo, interviene el Ministerio Fiscal para que no haya menoscabo de los derechos del niño. Y sin embargo, cuando estamos en una situación prácticamente de guerra o prebélica con temas penales, ahí no interviene el fiscal. No interviene. ¿Quién defiende los derechos del niño? ¿Me entiendes? Es como si le pones a un niño, un día hace sol y le pones, digamos, un paraguas y el día que está cayendo, digamos, una tormenta que no veas y tal, le quitas el paraguas. ¿Por qué? Pues yo tengo mi teoría de por qué. Por temas ideológicos y porque esto es un negocio. Esto es lo más triste, ¿no? Ver que detrás de todo esto esté un negocio que se está manipulando a través de ideologías. ¿No? Sí. Que es una pena. Y se nos olvida lo que es el ser humano y las necesidades básicas como especie, ¿no? En todos los planos. Entonces, esto es terrible porque ya te digo, las consecuencias para los menores de este tipo de crianzas no son solo en los vínculos, también en lo cognitivo, porque durante los 6 primeros años de vida es la época de mayor plasticidad cerebral y para acceder, decía antes, para acceder a la función simbólica
se hace también a partir del vínculo, o sea, a partir de toda la parte genética, neurológica, pero nuestro sistema nervioso se va desarrollando a partir de las conexiones que se van desarrollando también a partir de mi relación con el medio. Entonces, nos encontramos con niños con muchos problemas de déficit de atención, con trastornos de conducta, con problemas de lectoescritura, con dificultades espaciales. A ver, que afecta a la globalidad del desarrollo, ¿no? Que los menores en cada edad, y hay que ver, y por eso no es lo mismo lo que necesita un niño de la función materna y función paterna. Ya no hablo de padre y madre, sino función materna y función paterna en cada momento evolutivo. Es diferente y eso hay que tenerlo en cuenta, yo he tenido casos de padres separados con adolescentes que han hecho un intento de suicidio y que a lo mejor la custodia la tenía la madre. Y en un determinado momento, sin hacer nada a nivel legal, hemos recomendado, oye, ahora es conveniente que pase más tiempo en la casa del padre. Trabajamos muchísimo con los padres, trabajamos muchísimo el incluir a ambos, que a veces es muy complicado, porque cuando se han separado, normalmente es porque no hay acuerdos muchas veces en el tema hijos, ¿no? Y cuando se separan la divergencia va aumentando. Pero hay que hacer esfuerzos para conseguir preservar lo máximo el sistema parental como padre y madre por el bien del menor. Porque es que Pero tú estás hablando, Pilar, de padres y madres que afortunadamente anteponen el interés de los el hijos menor, eso del es. menor a los problemas que ellos puedan tener. Con más acierto, con más errores, pero por lo menos tienen claro, digamos, el tema este. Ahora, cuando en algunas ocasiones, y en este caso, digamos, lo ponemos en esa situación, en el tema de violencia de género, la mujer hace, digamos, de tener a los hijos un modus vivendi, ¿me entiendes? A partir de Claro. ahí es un modus vivendi. O sea, los hijos y tal. Y hay una cosa que desde luego yo no sé si a lo mejor estoy equivocado, pero yo siempre lo pienso y tal, y es, si seguimos, digamos, en esta situación, con esta ley y con esta manera de aplicar la ley, estos niños, estas personas mayores, cuando sean mayores y tengan una pareja, ¿se plantearán tener hijos? Pues mira, pues muy probablemente no. Muy probablemente no, o si los tienen, si se lo plantean, o hacen un buen trabajo personal su ejercicio de la parentalidad va a ser desde un lugar muy distorsionado porque o bien van a proyectar en sus hijos su propia historia y van a atender a sus necesidades, a las necesidades de su niño y su adolescente interno en lugar de a las de su hijo. Por eso es que para ser padres tenemos que estar muy bien, ¿no? No, pero yo me refería fundamentalmente, Pilar, a que nadie pueda utilizar, digamos, a tu hijo en contra tuya, ¿me entiendes? O sea, en contra tuya. Entonces, yo no sé si a lo mejor es un poco exagerado lo que yo digo y tal, pero si se da, digamos, este tema a lo largo de los años, durante una generación, 2 generaciones, nos podríamos encontrar en que cada uno pueda tener una pareja, pero que cada pareja tenga sus hijos que ha tenido de una manera que solamente son suyos, ¿me entiendes? Y que todos formen, digamos, una familia. Pero a mí no me vas a fastidiar con mi hijo, ¿me entiendes? Antonio, este escenario que estás contando está ocurriendo, lo estoy viviendo en parejas homosexuales. Lo estoy viviendo en parejas homosexuales que, que cada una de las mujeres tiene un hijo de una relación previa y cada una de ellas, pero eso es que es un desastre mundial, porque Sí, cada pero una de ellas se ocupa de su hija, pero ¿qué está ocurriendo? Que esos menores están, no están en el lugar que les corresponde, están en un lugar aquí porque esas madres solo hacen lo que desean sus menores
la pareja realmente no está existiendo. Y en este caso concreto, que ya estamos hablando de adolescentes, bueno, yo creo que en breve, o sea, que es muy probable que esta pareja acabe rompiendo por eso mismo, porque se ha hecho pareja con el hijo, ¿vale? Los hijos necesitan una función materna y una función paterna. Y no digo que por ser una pareja homosexual no vaya a haber No, una función materna y paterna, porque también trabajo con otros casos de parejas homosexuales que han adoptado juntos o que han tenido los hijos, si son mujeres que se han inseminado y lo han tenido juntas, y sí que construyen una familia y se considera a ambos hijos iguales, ¿no? O sea, hijos de ambos. Pero este escenario que tú comentas ya está ocurriendo y supongo que cada vez más también con los casos de fertilidad, de que yo lo tengo uno por aquí, de repente ahora tengo pareja, bueno, es que no, la realidad del siglo XXI y las familias del siglo XXI están empezando a llegar y a crearse escenarios que hasta ahora no existían. Y las consecuencias de estos escenarios las vamos a ir viviendo pues a lo largo de los años 20, los años 30 no, del... mira, el ser humano tiende a la seguridad, y más, digamos, en sociedades occidentales en las que lo tenemos prácticamente todo, y lo que queremos es no perder, digamos, las circunstancias. Entonces, yo creo que cada vez más, y esta no es una reflexión mía, es una reflexión, digamos, que yo he sacado de hablar con mucha gente y tal, va a partir de la base de decir, bueno, yo tengo una pareja, pero evidentemente esa pareja, yo no voy a tener un hijo con esa pareja, porque en esas condiciones le voy a dar la posibilidad de que me pase esto y esto. Porque te vuelvo a repetir, tú tienes una pareja en la que obviamente que no haya, digamos, situaciones de violencia reales. Denuncias falsas sin hijos no hay. No, Porque este no hay dato no lo nada, no hay conocía, nada. No no hay lo nada, no conocía. hay botín de guerra. ¿Para qué vamos a hacer una guerra si no hay botín? Ya, es impresionante. Este dato me parece aterrador, este dato y el otro, y el de los 3.200 euros por denuncia. Vamos, sí. Pero a ver cuánta gente cuántas veces, o sea, cuántas horas tiene la televisión, la radio, toda la historia y tal, las fundaciones, porque todo esto es una parafernalia, ¿me entiendes? O sea, con el tema de Claro, violencia de claro. género, y nunca nadie ha dicho eso, porque ¿de qué se Ya, mantiene todo este tipo de gente? ya, ¿De qué ya, se ya. mantiene todo este tipo de gente? Por qué la gente, muchas veces tal, no, es que a mí me dijeron que era mejor por temas de seguridad, por proteger a mis hijos y tal, denunciar, no sé qué, no sé cuánto y tal? Porque hay personas que realmente no son personas malintencionadas que van, digamos, a hacer daño, digamos, a la otra persona utilizando los Claro, pero hijos. si Son recibes ese personas, asesoramiento, claro, sí, sí, sí. en vez de ser un asesoramiento, Sí, es más. El mundo del derecho a todos los niveles va hacia la mediación y hacia la conciliación. Es es, más, los procedimientos civiles y mercantiles, ahora ya no podemos presentar o no vamos a poder presentar un procedimiento civil y mercantil sin haber sin haber por lo menos intentado hacer una especie intentado, una especie de mediación-conciliación. Esto ya existía, digamos, en el derecho laboral, los institutos estos de mediación y tal, antes de llegar a magistratura y toda la historia y tal. Pero no, en este caso no. En este caso hay unos intereses. Si tú tienes una inmobiliaria, ¿de qué vives? De vender pisos. ¿Esta gente de claro, qué viven? De que haya denuncias. claro. Antonio, Porque aparte hay una cosa que es... estoy viendo la hora, Antonio, y tengo que entrar en una No, consulta online. no te preocupes, Pilar. Vamos a, ¿vale? Porque el otro día ha sido un placer, digamos, Ha hablar sido un contigo. placer, estamos en contacto Estamos en contacto y sí, me gustará hablar más para conocer la parte legal. Se sí. incorpora ahora al centro una psicóloga forense, que supongo que ella, como forense, conocerá mejor que yo el tema legal, pero estamos en contacto y nada, enhorabuena por vuestra labor y Ha por sido dar un verdadero visibilidad placer a esta y parte de la que tengas un buen población. día. Venga, Gracias, Pilar. chao, Salud. gracias.